edición de seminario. En esta ocasión pues nos acompaña el maestro Roberto Arturo López Vargas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues Arturo cuenta con maestría en estudios en relaciones internacionales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues se ha especializado más en el área de política exterior, relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, y ha tenido pues bastantes acercamientos al tema del narcotráfico, también de la cuestión de la seguridad regional en América del Norte, así como acercamientos pues, teórico-metodológicos en cuestiones de política exterior. Entonces, hoy Arturo viene a presentarnos una ponencia que ha titulado El estado de excepción y la acumulación por exterminio como fundamento de las relaciones actuales entre México y Estados Unidos, entre la guerra contra el narcotráfico y las zonas económicas especiales. Y pues en principio llama mucho la atención los dos conceptos que son el eje, ¿no? La base del análisis: estado de excepción y acumulación por exterminio, que son pues, dos conceptos muy actuales. Uno pues desde la tradición benjaminiana de la idea del estado de excepción, y algo que Agamben ha venido trabajando mucho, el estado de excepción como paradigma político de gobierno, ¿no? Y el otro, pues me parece de Raúl Sibeki, ¿no? Y la idea de la acumulación por exterminio, que complementa la noción de acumulación por desposesión que utiliza David Harvey, y que centra la atención en la cuestión de la violencia. Entonces, pues sin más, yo quiero agradecerte, Arturo, que por fin nos hayas hecho el favor el honor de estar acá, y pues muchas gracias, y le cedo la palabra a Arturo. Muchas gracias, David. No, al contrario, yo soy el que agradece la oportunidad de estar acá en este seminario. La verdad es que no se había dado la posibilidad, pero más vale tarde que nunca. Y bueno, también agradezco la presencia de ustedes. Yo sé que no es una hora muy fácil para estar acá en una actividad académica, ¿no? Pero bueno, quiero decir que yo soy el responsable de esta hora, porque pienso que cualquier sesión entre las 7 y las 9 de la mañana es parte de la deshumanización que vivimos, ¿no? Entonces es corresponsable de la crisis en la que estamos, entonces no quería contribuir a esa deshumanización. Pero bueno, como bien adelantaba David, pues yo presento este tema, ¿sí? Justamente a partir del contexto histórico en el que nos encontramos, sobre el cual pues haré algunas reflexiones, justamente pues para propiciar una reflexión con las y los miembros de este seminario. Bien, entonces si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí están resumidas las ideas centrales de esta presentación, ¿sí? Básicamente encontramos pues, a estos dos actores, Estados Unidos y México, teniendo como el elemento que cohesiona a lo que yo considero son los dos rasgos más importantes de estas relaciones en los últimos 30, 40 años. En la parte superior, el afianzamiento de los vínculos militares, ¿sí? Que hablo de afianzamiento y no de surgimiento, porque como lo veremos brevemente a continuación, pues hay antecedentes prácticamente desde la existencia misma de nuestro país y de los propios Estados Unidos acerca de los vínculos militares que se han establecido entre ellos y que se han ido adaptando a las distintas circunstancias del entorno internacional. Y por supuesto en la parte inferior la profundización neoliberal, ¿no? Es así situada históricamente a partir de los años 80 y que se ha venido pues ahondando en los últimos años, y esto pues en la perspectiva de que nuestro país simplemente aparece como un elemento de los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos en función de esos contextos históricos. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí, como ya adelantaba David, que no se ve muy bien de la parte superior del lado izquierdo, habla ahí del estado de excepción. Efectivamente, retomando los planteamientos de Agamben y del propio Benjamin, en función de esto, ¿en qué sustento la existencia de un estado de excepción específicamente hablando en nuestro país? Pues obviamente a partir de la violencia de Estado y del crimen organizado, ¿no? Dos elementos que han venido pues efectivamente a servir como el contexto perfecto para la militarización del espacio, del territorio, de las relaciones sociales, y como fundamento para
justamente todo el contexto de despojo económico, que ya ha llegado a tal grado, según también los planteamientos de CIBE, que no es solo un despojo, sino un exterminio de personas, de organizaciones, de comunidades que se oponen a los intereses de acumulación del gran capital y que están reflejados en estos dos casos, los megaproyectos que han existido en nuestro país pues también históricamente, y las zonas económicas especiales, que es el episodio más reciente de este ejemplo del despojo y el exterminio, tan reciente que acaba de cumplir apenas un año en que entró en vigor la ley sobre las zonas económicas especiales, pero que representa simplemente la continuidad de todo ese esquema de despojo promovido desde los Estados Unidos y en el contexto de violencia estructural que se vive en nuestro país. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los subtemas que yo voy a tocar? Son básicamente 5 apartados, ¿sí? Un elemento introductorio sobre la importancia estratégica de México para los Estados Unidos desde una perspectiva histórica, ¿sí? No creer que estos ejes, tanto en la parte militar como económica, son parte nada más del neoliberalismo, sino hay ahí toda una tradición de más de prácticamente 2 siglos de esos intereses estratégicos. Después pasaré a algunas reflexiones sobre el estado de excepción y la acumulación por exterminio desde la perspectiva teórico-conceptual, y posteriormente pues ya el análisis histórico reciente, tanto del estado de excepción en México y la responsabilidad que tiene ahí Estados Unidos, y finalmente el caso de la acumulación por exterminio aterrizado a las zonas económicas especiales a partir de sus objetivos, acciones y efectos. Y pues finalmente unas conclusiones que más que ser pues ya elementos que cierran el debate, pues que susciten una reflexión en el contexto de este seminario. Entonces son esos 5 grandes apartados. Bien, entonces pasemos al primero, justamente la perspectiva histórica. ¿Sí? Ahí desde la parte superior encontramos el expansionismo territorial del siglo XIX como un elemento que puso en evidencia la importancia estratégica para los intereses de Estados Unidos de nuestro país, y que incluso anteceden a la propia consumación de la independencia, ¿no? Desde, por ejemplo, la compra de la Luisiana, después el tratado Adams-Smith, ¿no? Los dos previos a 1821, pero que tendrían como elemento fundamental la guerra de 1846-1848. ¿no? Ahí estaba de manera muy clara los intereses estadounidenses en función de la vecindad territorial con nuestro país, y a partir de eso pues seguimos esa lógica histórica, llegando por supuesto al periodo del porfiriato, con ese colonialismo económico del último tercio del siglo XIX, propio a su vez de un contexto internacional caracterizado por el imperialismo, ¿no? El aprovechamiento de las materias primas, la obtención de recursos naturales, la colocación de excedentes de capital, ¿no? La colocación de excedentes de mercancías. Y después llegamos justamente ya a mediados del siglo XX a la colaboración que se tuvo, sobre todo en materia energética, ¿sí? Con el abastecimiento de petróleo en los Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y también el abastecimiento de mano de obra, ¿no? Con los acuerdos que se dieron ahí en materia migratoria, conocido por muchos como el Acuerdo Bracero, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y después llegamos al caso de la Guerra Fría, ¿no? México cómo es de facto incorporado a todos esos esquemas de alianzas militares, empezando por el propio TIA en 1947, y de ahí distintos esquemas de carácter bilateral, ¿no? Llegando pues ya a los extremos reconocidos ahora de que 3 expresidentes de nuestro país pues eran informantes de la CIA, ¿no? Hablando específicamente de López Mateos, Díaz Ordaz y el propio Echeverría, algo que ya se sospechaba desde entonces, pero ahora con la desclasificación de archivos pues ya quedó completamente sustentado. Y cerrando estos antecedentes, por supuesto, el Telecán, ¿sí? Ese como el elemento estratégico que vino, por una parte, a cerrar un ciclo de subordinación y de instrumentalización de nuestro país en función de los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos, ya en un contexto de final de la Guerra Fría, enfrentándose cada vez a una mayor competencia por parte de Europa, por parte de Asia, y la necesidad de ampliar el ámbito territorial para la reproducción y la ampliación de capital, y pues el Telecán, que hoy en día pues sabemos que está siendo revisado, siendo cuestionado por los mismos Estados Unidos, pero que en su momento pues fue la piedra de toque de todas esas relaciones, tanto para cierre de un ciclo como para inicio de el siguiente. Por favor, la siguiente.
Llegamos entonces, a partir de esos antecedentes, a esta parte teórico-conceptual. Y aquí efectivamente retomo este apartado de Agamben en un texto que se llama justamente Estado de Excepción, que publicó en 2004 como parte de un conjunto de trabajos más amplio, sintetiza lo que es ese estado de excepción, ¿no? Una guerra civil legal, ¿no? Esa ambigüedad, ¿no? Donde un estado de excepción que por definición va en contra de todo un sistema jurídico que le antecede, pero que al mismo tiempo es la última posibilidad de mantener esa legalidad y sobre todo el control de esas clases dominantes sobre un territorio, sobre un patrón de acumulación dado, ¿no? Y obviamente como esa guerra civil legal, ¿no? O eso que en su momento Hannah Arendt llamó la guerra civil mundial, pues tiene como consecuencia, ¿no?, la eliminación de adversarios políticos, de ciudadanos que por distintas razones, ¿sí?, resultan pues, prescindibles para aquellos que mantienen el control y esa dominación del propio Estado capitalista. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, aquí yo les trato de poner en evidencia lo que se mencionaba en los primeros recuadros. En el primer recuadro, la parte superior izquierda hablaba justamente del estado de excepción. Agamben sostiene que el estado de excepción surge en 1789 en el contexto de la Revolución Francesa. ¿Sí? Señala que ahí surge como tal el término, ¿no?, y adopta distintas denominaciones. Algunos hablaban de estado de excepción, otros de ley marcial, ¿sí?, otros de estado de emergencia, pero nos remitía a la misma idea, ¿no?, el punto límite de la manutención de esa legalidad. Ahora, en la parte de la praxis, ese estado de emergencia, que no se alcanza a ver ahí, ocurre a partir de 1933, ¿sí?, como elemento de la práctica política, con la llegada al poder de los nazis en Alemania, ¿no?, encabezados por Hitler, y cómo ahí ese estado de excepción ya se convierte en la regla, aunque no deja de ser efectivamente pues, una visión colonial y eurocéntrica. Y ahorita hablaré de eso porque en el contexto de América Latina y de México, pues en verdad podemos señalar, ¿no?, muy vinculados a la idea de Benjamin, que el estado de excepción nunca ha sido en realidad una excepción, sino la regla, sobre todo para las clases dominadas o los grupos subalternos. Agamben señala que a partir de 1933, e incluso cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en la derrota de los nazis, se convierte en una de las prácticas esenciales de los estados contemporáneos, ¿sí?, con todos los elementos constitutivos de ese estado de excepción. Una militarización de las relaciones sociales, un predominio de ciertos actores políticos, ¿no?, la claudicación de ciertos derechos elementales, etc. Y justamente me pareció importante retomar ahí una cita de Benjamin, ¿no?, donde creo que también nos permite establecer un punto de equilibrio con las ideas de Agamben, ¿no?, donde en esta parte de sus tesis sobre la historia habla justamente de lo que ya mencionaba, que la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el cual vivimos es la regla. Y si eso lo trasladamos al contexto histórico de América Latina y de México en particular, pues entenderemos que ese estado de excepción en realidad ha prevalecido desde 1821 y hasta la actualidad, a pesar de los distintos momentos históricos, de los distintos levantamientos sociales, ha sido justamente ese elemento distintivo. Ahora, pasamos a la siguiente, por favor. Encontramos aquí, ¿sí?, los fundamentos de la acumulación por exterminio y cómo se vincula con ese estado de excepción. Ya hablaba de algunos rasgos de ese estado de excepción, comenzando por la parte de la militarización. ¿Sí? Ese es un elemento distintivo que tanto Agamben como Benjamin y otros autores, la propia Hannah Arendt, retoman acerca del estado de excepción. ¿Sí? En segundo lugar, la suspensión y privación de derechos como consecuencia de ese estado militarizado. Esos elementos permiten a su vez profundizar el despojo en todos los ámbitos en que este se produce. La resistencia que resulta de ese despojo, de esa disposición, justamente es limitada e incluso es criminalizada. ¿Sí? Y en nuestro país, ya más adelante lo mencionaré, cómo es evidente la criminalización de la protesta social y los límites que se ponen incluso a los derechos más elementales, como sería el derecho a la libre manifestación, ¿sí?, a la organización social, etc. Y todo eso cierra con el último punto de ese estado de excepción, que es el exterminio. ¿Sí? En los casos en que la criminalización y los límites a la protesta y a la resistencia no son útiles para esta dominación, se recurre entonces a esa práctica del exterminio, que creo que es justamente la circunstancia que hoy en día prevalece en nuestro país, si nos atenemos pues, a la crisis humanitaria
que todos podemos atestiguar en distintos indicadores y en distintas circunstancias. ¿Okay? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se vincula ya de manera más directa esta parte? Del lado izquierdo, ¿sí? Aunque no lo crean, ahí dice el estado de excepción. ¿Sí? Confíen en mí. El estado de excepción como el antecedente justamente de todos estos elementos que en la parte del medio se refieren a la acumulación capitalista. ¿Sí? Podríamos afirmar incluso que el estado de excepción es un conjunto de relaciones sociales perennes que van de la mano o son elementos básicos del propio sistema capitalista, ¿sí? En tanto que siempre favorecen la acumulación de los intereses de las clases dominantes en detrimento de manera más recurrente de esas clases dominadas. Ahora, sí me pareció importante, en el último recuadro aparecen ahí las distintas formas de acumulación, porque evidentemente la acumulación por exterminio, ¿sí?, es el momento más reciente en que nos encontramos, y dependiendo de las geografías, pero esa forma de acumulación ha pasado a su vez por distintos momentos históricos, ¿sí? Por supuesto la acumulación originaria, ¿no? Comenzando justamente, como en su momento lo señalaba el propio Marx, ese proceso histórico a partir del cual el capitalismo va estableciendo las bases y los fundamentos para la expropiación de recursos básicos como la propia tierra, como el propio espacio, como los medios de producción, como elemento básico para la manutención y el desarrollo del propio capitalismo. ¿Sí? Llegaríamos después, como el propio Harvey lo señala, a una acumulación ampliada. ¿Sí? Esa forma de acumulación que en contextos, entre comillas, normales para el propio capitalismo, permite la reproducción del capital, pero sin duda creo que lo que más nos interesa en este contexto pues es la acumulación por despojo, como antecedente de la acumulación por exterminio, ¿no? Esa forma de acumulación que se establece ya, no dentro de los propios márgenes del sistema capitalista, sino en los bordes, en los bordes de la matriz capitalista, esa acumulación, cómo va ganando terreno, por ejemplo, la propiedad y a los bienes del propio Estado, pero también de todos aquellos grupos y de esos bienes que se caracterizan por una propiedad y un aprovechamiento común. ¿Sí? Creo que esa es la palabra clave para entender esa acumulación por despojo. Cómo esos bienes de uso o de propiedad común ahora son absorbidos y son apropiados por el propio capitalismo, y eso en ciertas geografías, en ciertos territorios y en cierto contexto de relaciones sociales deviene en una acumulación por exterminio, ¿no? Porque justamente se despoja no solo de los bienes materiales, sino también de esos bienes inmateriales, de ese conjunto de saberes que atentaban contra la propia dinámica del capitalismo y que creo que en nuestro país y en general en América Latina pues son el resultado también de ese contexto neo-extractivista, ¿sí? Y que está llegando ya a ser una de las principales amenazas, ya no digamos a las propias relaciones sociales, sino a la vida en su conjunto. ¿Okay? Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo sintetizo esa idea de la acumulación por exterminio? Basado en un texto de Sibeki, que él ha venido trabajando y publicó apenas el año pasado en un par de textos donde hablaba de cambiar al mundo desde arriba y los retos de los movimientos sociales por otro mundo. Esta es la síntesis de esa idea, ¿no? Y sí me permitiría leerla para tratar de entenderla. Nos dice Sibeki que es esa forma de acumulación anclada en la destrucción y muerte, ¿sí?, de una parte de la humanidad, ¿sí?, necesaria para el capital y que no puede ser sino precedida acompañada de la guerra contra los pueblos, algo que incluso también el propio movimiento zapatista ha venido trabajando en los últimos años, ¿no?, y que se encuentra esta equivalencia en el pensamiento de Sibeki, ¿no?, al punto de que la guerra y la acumulación son sinónimos, ¿sí?, y el Estado-Nación termina siendo simplemente un instrumento para esa lógica ya radical de acumulación y de reproducción, ¿sí? Es justamente lo que también otros autores han trabajado en la guerra por los territorios y los territorios en medio de una guerra prácticamente permanente. El asunto es que muchos sectores de la sociedad no asimilan ese contexto de acumulación por exterminio como algo existente. Hemos normalizado a tal grado las formas de la violencia, incluso la violencia cada vez más objetiva y más directa, como algo propio de ese contexto económico, político y social. Lo que Sibeki trata y otros movimientos es de evidenciar el carácter excepcional de esta situación y de estas relaciones económicas y
sociales para tratar de hacerle frente a través de una postura y de un pensamiento que incluso en el caso de Benjamin lo lleva como justificante de la violencia revolucionaria. Es decir, si no asumimos el estado de excepción como la amenaza más grave a las posibilidades de subsistencia de las clases subalternas, pues difícilmente se podrá desmantelar ese tipo de violencia y de patrón de acumulación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí pasamos al tercer apartado, que es ya cómo ha ido evolucionando este conjunto de relaciones entre México y los Estados Unidos, y ya me remito a un contexto pues de corto plazo y que es justamente posterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Y creo que es evidente que a partir de ese momento se viene dando un estado de excepción en las propias relaciones México-Estados Unidos, y un primer caso pues fue la forma en que México fue incluido en este perímetro de seguridad del Comando Norte a partir del 2002. México entonces es asumido como parte de la seguridad regional junto con otros territorios de la región, y bajo este concepto bastante amplio, dúctil, que son las fronteras inteligentes, pero que en realidad puede ser establecer filtros a la seguridad de los Estados Unidos, y que en el caso de nuestro país, si se fijan hasta donde llegaba el borde sur del Comando Norte, pues llegaba justamente hasta nuestra frontera sur. ¿Sí? Que a partir de ese momento se convierte en un territorio filtro para los intereses estadounidenses en todos los sentidos, pero particularmente en materia migratoria, y lo que observaremos a partir de ese momento pues es una profundización de esas relaciones en materia de seguridad, y que tendrán como punto culminante, ya lo veremos posteriormente, pues la iniciativa Mérida, que se firma en 2007 y entrará en vigor en 2008. Siguiente, por favor. La siguiente lámina nos presenta, en orden cronológico, el otro acontecimiento importante de las relaciones México-Estados Unidos posteriores a 2002, y que es la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte en 2005, ¿no? Que será todavía en el sexenio de Vicente Fox, y ahí tratando de contrastar los objetivos formales y reales que perseguía ese mecanismo, pues podemos observar las diferencias existentes, ¿no? Por un lado, se hablaba de coordinar, fortalecer esfuerzos en materia de seguridad y la economía a nivel regional, y por supuesto, eso como parte del discurso de la seguridad como base de la prosperidad. Inclusive estaba pues, contemplado en el propio nombre de este mecanismo. En realidad, ¿qué es lo que yo percibo sobre esa alianza en 2005? Era básicamente apuntalar esos intereses estratégicos de los Estados Unidos a nivel de la región América del Norte, pero sobre todo desde una matriz corporativa. ¿Sí? Como en ningún otro momento, los intereses de las grandes empresas estadounidenses y también empresas de la propia región se vinculan en el desarrollo de un proyecto a largo plazo. ASPAN preveía la formación de grandes espacios de infraestructura que permitieran justamente la circulación de recursos, de materias primas, de mano de obra, entre otros elementos, para facilitar la reproducción del capital. No obstante, también hablaba de una vertiente militar que ya habíamos señalado, antecedió a este esquema de carácter económico y corporativo. ¿Y cuáles fueron las acciones más importantes que se dieron en los dos ejes de este esquema? Hablando de seguridad, la protección de las fronteras y el espacio aéreo. Otra vez el territorio mexicano siendo completamente asumido como parte del espacio estadounidense, y haciendo frente a las amenazas transnacionales, fundamentalmente al terrorismo. ¿Sí? Y eso como el preámbulo a lo que ya será a partir de 2006, pues la amenaza existente en nuestro país por el contexto de la guerra contra el narcotráfico. También contemplaba ya la penetración de instancias de inteligencia, ¿sí?, en nuestro país, pero ya de una manera pues consensuada, ya no como un elemento que se sospechaba que existía, sino ahora abiertamente se asumía como parte de estas acciones. Y en materia de prosperidad, pues hablamos ahí de cooperación energética, que es un tema que creo que hasta la fecha ha permitido hasta cierto punto mantener las negociaciones sobre el Telecan. Los intereses energéticos son fundamentales en esa lógica, e incluso en el escenario más negativo, que el Telecan dejase de existir, los intereses energéticos van a seguir apuntalando, entre otros, la relación bilateral en América del Norte, los ejes también automotriz y acelera, y la expansión de esos corredores multimodales sobre los cuales ya les mencionaba, que van a ser hasta cierto punto limitados o también opacados por el contexto posterior en donde el narcotráfico adquiere el carácter principal. Siguiente, por favor. Justamente llegamos entonces a ese otro acontecimiento.
la iniciativa Mérida. Creo que es importante en este caso particular sí dar un breve contexto porque creo que va muy de la mano y justamente en los dos actores fundamentales, México y Estados Unidos. Todos sabemos lo que se vivió en México en 2005 y 2006, ¿no? Esa polarización político-electoral que devino pues sin duda en la jornada electoral más competida, ¿sí? Más polémica, no porque las otras no lo hayan sido en ese sentido, sino porque aquí sí fue evidente la operación de toda una maquinaria y de un aparato de Estado que a partir del triunfo, ¿no? Al menos formalmente de Calderón, da inicio a la guerra contra el narco con la operación Michoacán, ¿no? Creo que fue evidente la correlación entre esa crisis política y la consecuente polarización social y el inicio de esa guerra contra el narcotráfico como un elemento que permitía la militarización de todo el territorio, de todas las relaciones sociales y un elemento que pudiera disuadir cualquier movimiento en contra del gobierno en turno. Y en el caso de los Estados Unidos, pues vino a apuntalar justamente este enfoque de nuestro país a partir de la existencia de un Estado fallido. Y creo que ahí hay un ejemplo que lo deja muy claro, y que fue, por ejemplo, el nombramiento de un especialista en estados fallidos, como lo fue el embajador Pascual, ¿no? Que llega justamente en ese contexto a nuestro país como embajador de los Estados Unidos, y que en sí mismo era un mensaje muy claro de por dónde iba la narrativa estadounidense en su relación con nuestro país. Y a partir de ese momento se apuntala esa vertiente militar porque había estado en riesgo la continuidad de ese proyecto político con la posible derrota de Acción Nacional en 2006. Siguiente, por favor. Llegamos entonces ahora sí de lleno a la iniciativa Mérida. Ya decíamos, se negoció a principios de 2007, ¿no? Recién iniciado el sexenio de Felipe Calderón. ¿Y cuáles eran los discursos que de un lado y otro se promovieron para justificar y darle cierta legitimidad a este esquema? En el caso de los Estados Unidos era muy claro que hablaban ahí de financiamiento, ¿sí? En el contexto de un Estado fallido, en donde los intereses de Estados Unidos estaban en riesgo, pues era evidente poner un alto a los cárteles del narcotráfico. En el caso de nuestro país, ¿no? La propia Secretaría de Relaciones Exteriores, que fue quien en buena medida pues encabezaría esos esfuerzos, porque recordemos que esta iniciativa sería un acuerdo ejecutivo que no pasó por el Congreso, ¿no? Por obvias razones, y se hablaba aquí de que era un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad. De hecho, hasta la fecha, ¿no? Acabo de leer recientemente una entrevista que le hacen a Calderón tras los 10 años del inicio de esta guerra, y él seguía sustentando que su principal contribución en ese sentido había sido lograr que los Estados Unidos se involucraran de lleno en el combate al narcotráfico, ¿no? Algo que desde su perspectiva no había ocurrido, como si evidentemente también los Estados Unidos hubiesen compartido y hubiesen cedido a México la posibilidad de establecer los parámetros, las acciones y los objetivos de esa lucha. Ahora, ¿qué rubros iba a cubrir la iniciativa Mérida? Contra narcóticos, contra terrorismo y seguridad fronteriza, es decir, no solo eran, entre comillas, los intereses de México, sino también los intereses del hegemón, y también esta otra vertiente que se observa en algunos, la iniciativa tiene 4 pilares, y 2 de ellos al menos se refieren a estos 2 rubros, la reconstrucción nacional y el Estado de Derecho. En buena medida la iniciativa Mérida también sirve para financiar la hoy tan criticada reforma del sistema judicial, ¿no? Y que dio pie a este nuevo sistema, ya más bien de carácter oral, y del cual pues hoy también vemos algunos resultados ciertamente negativos para la propia seguridad, no del Estado mexicano, sino de esas clases subalternas. Siguiente, por favor. Ahí está otra vez el comparativo de los objetivos formales y reales. Formalmente, asistencia financiera, técnica, de hecho la mayor parte de esa asistencia fue técnica, no se entregaron como tal recursos en efectivo, sino todo fue en especie a través de asesorías, fortalecimiento de instituciones y marco jurídico y la estabilización de México. Ahora, ¿qué es lo que yo he observado que son los objetivos reales? ¿Sí? Fortalecer esa perspectiva de México como un Estado filtro a los intereses de los Estados Unidos, ya lo había mencionado desde el contexto posterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre. Otro elemento, los aparatos de inteligencia gradualmente fueron penetrando en nuestro aparato de justicia, en nuestro aparato de seguridad, ¿no? Y algo que hasta la fecha incluso ya se ha normalizado, ¿no? Ya incluso en ciertos comunicados se admite abiertamente la presencia y la cooperación en materia de inteligencia de los Estados Unidos, pero eso inicia justamente acá. Se complementa también esa vertiente policial-militar a la ASPA, que habíamos dicho era sobre todo bajo una perspectiva económica, corporativa y bajo un discurso de prosperidad.
este elemento, el cuarto, que creo que es fundamental, ¿no? La vía para combatir el narco era simplemente la vía militar, era un problema de seguridad, ¿no? Que incluso es una visión compartida ya no solo por los gobiernos estadounidenses, sino incluso por sus propias instituciones. Seguramente revisaron el informe que salió hace unos días de la Universidad de Texas, ¿no? Donde habla justamente sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Coahuila. Y a mí me sorprendía leer como parte de sus recomendaciones, de hecho la última de las recomendaciones de ese informe, ¿sí? Habla de que el gobierno mexicano debería sacar más provecho de la iniciativa Mérida para tratar de acabar con el tema del narcotráfico. Y uno dice, a ver, aquí hay dos opciones, ¿no? O ese informe está censurado desde la propia institución, quien al siguiente día se deslindó y dijo, pues ese es un informe de carácter estrictamente personal, de responsable del mismo, o si hay una falta de conocimiento acerca del verdadero objetivo de la iniciativa Mérida, ¿no? Porque es difícil creer que el problema del narco y la violación consecuente de los derechos humanos, en ese caso en Coahuila, pues se va a resolver apelando a uno de los mecanismos que ha profundizado ese estado de excepción en nuestro país, ¿no? Y eso que es una perspectiva crítica dentro del propio espectro de la academia estadounidense. Y finalmente el respaldo político a Felipe Calderón, que fue fundamental en un contexto pues de gran vulnerabilidad, por lo que decíamos, el resultado electoral de 2006. Siguiente, por favor. Esta tabla, ¿sí? Que he de decir, no son fáciles de conseguir, sobre todo los datos más recientes sobre la iniciativa Mérida, porque es evidente que a partir del cambio de gobierno de Calderón a Peña Nieto sí hubo una reducción en el nivel de importancia, al menos discursivamente, de la iniciativa Mérida en las relaciones México-Estados Unidos, sobre todo porque la estrategia de Peña Nieto y la Secretaría de Gobernación pues básicamente era bajarle el perfil a la guerra contra el narco, aunque no desaparecer esos mecanismos en la lucha sobre todo de la mano de Estados Unidos. Y podemos observar incluso como evidencia del cambio o el matiz que hay en la iniciativa Mérida, justamente los montos, ¿no? Vemos como para 2012, ¿sí?, se contabilizan 1.900 millones de dólares provenientes de la iniciativa Mérida, es decir, al término del sexenio de Felipe Calderón, pero es evidente como en el sexenio de Peña Nieto hasta 2016, que son los últimos datos disponibles, hablamos tan solo de 703 millones de dólares. ¿Sí? Ya si hacemos la suma total, pues sí son más de 2.600 millones de dólares, pero la mayor parte de esos recursos se dieron durante el sexenio de Calderón. ¿Sí? Y eso también fue propio del desgaste de esta iniciativa. Conforme se dieron los informes de derechos humanos de la ONU, de la propia OEA, y sobre todo el caso Ayotzinapa, fue evidente cómo se empezaron a condicionar los recursos de la iniciativa Mérida, incluso en el propio Congreso de los Estados Unidos, al punto que eso llevó al propio Osorio Chong a decir que la iniciativa Mérida estaba ya al borde de desaparecer, porque no tolerarían la intromisión en materia de derechos humanos por parte de los Estados Unidos, como si evidentemente la propia iniciativa no fuese un ejemplo de esa intromisión, ¿no? Pero entonces es evidente este cambio, pero aún así se ha mantenido durante el sexenio actual, porque los intereses para Estados Unidos siguen estando en juego. Siguiente, por favor. ¿Cuáles han sido, en suma, los resultados que hasta la fecha ha arrojado esa iniciativa? Hablando de resultados oficiales, son los que encontramos en los discursos, en los informes, en el grupo de seguimiento a esta iniciativa, ¿sí? Por supuesto, lo que se subraya son los procesos de intercambio de información, ¿no? Dicen que fluye mucho más información, ¿no?, que hay mayor colaboración en ese sentido entre las agencias de inteligencia, de seguridad, etc. También otro elemento, ya ahora menos en boga, por la evidente pues, corresponsabilidad de esa reforma judicial en un auge, en un incremento de los índices de inseguridad, de las capacidades jurídicas y operativas de México frente al crimen organizado, ¿no? Imaginémonos si no se hubiesen incrementado esas capacidades jurídicas, que no sé dónde ya habríamos llegado, y la flexibilización del proceso de extradición hacia Estados Unidos, que también viene a reforzar otra vertiente de esa dependencia. Ahora ya ni siquiera somos capaces de mantener en prisiones ni de investigar a ningún criminal, porque todo o acaba en los Estados Unidos o inicia allá, ¿no? Todos los informes de inteligencia, todos los procesos judiciales que se abren es a partir de informes de agencias estadounidenses, ¿no? Y el propio Chapo creo que es un ejemplo paradigmático de eso, ¿no? El caso Odebrecht también de manera más reciente, e incluso otros que mencionaré, ¿no?, la estructura de lavado de dinero que ha operado justamente, y que si no es a partir de casos que se investigan allá, ¿no?, sobre todo el caso Monex, el caso de HSBC, incluso en
algún momento Walmart se había mencionado como parte de sus esquemas de lavado de dinero, es porque se producen investigaciones en los propios Estados Unidos. El mismo informe que citaba de la Universidad de Texas es porque se produjo como parte de una investigación de los juicios que se dieron allá en Texas. Ahora, vamos justamente a los resultados que yo creo que son los más importantes a considerar sobre esa iniciativa. Y aquí planteo estos tres momentos que la propia iniciativa, no de manera formal, pero sí en los hechos, vino a generar en esta relación. En primer lugar, ¿sí?, la iniciativa y sus acciones y el esquema que promovió, un esquema militarizado, vino a promover y recrudecer la inestabilidad interior del territorio mexicano. Es evidente cómo, en la medida en que se iban incrementando los recursos de la iniciativa Mérida, la violación a los derechos humanos en nuestro país iba justamente en aumento, ¿no? De hecho, si observamos la correlación recursos, asesinatos dolosos durante el sexenio de Felipe Calderón, encontramos que justamente la parte en donde más asesinatos hay es cuando más recursos habían llegado y donde más respaldo había de los propios Estados Unidos. Esa era la primera fase de este esquema. Llegamos a una segunda fase. Ese contexto de inestabilidad resulta propicio para militarizar, y no solo militarizar, sino también paramilitarizar el territorio de nuestro país. Esa militarización y paramilitarización a su vez permite ya ejercer acciones directas de ataque y de criminalización a la protesta social, y eso a su vez justifica una mayor intervención de los Estados Unidos en todo tipo de elementos, tanto en la parte operativa, ¿sí?, en la parte de inteligencia, en la parte judicial, etc. Finalmente llegaremos a una tercera fase, que es la estabilización, entre comillas, la estabilización bajo estos intereses, ¿sí?, de nuestro país, que resulta conveniente para esto, para los intereses que fundamentalmente mueven esta relación, los intereses de esas clases dominantes transnacionales, Estados Unidos y México, que a final de cuentas, tanto por la parte legal, es decir, las empresas legalmente establecidas, como los grupos del crimen organizado, pues han movido toda esa riqueza y esa lógica de acumulación entre nuestro país y los Estados Unidos. Bueno, pasemos a la siguiente, por favor. Y aquí sintetizo lo que son, tal vez, esta es la parte más dura de investigar las relaciones México-Estados Unidos, porque pone en evidencia la crisis humanitaria en la que se encuentra nuestro país. ¿Sí? Tenemos ahí las cifras de homicidios y de desapariciones forzadas. En la parte izquierda la tabla de el sexenio de Calderón, la parte derecha de lo que va del sexenio de Peña Nieto, ¿no? Si ya de por sí el sexenio de Calderón era pues, ofensivo e indignante en cuanto a las cifras, no vemos ahí las cifras de más de 92,000 personas asesinadas. Esos solo son homicidios dolosos. Por supuesto hay también otro conjunto que son los homicidios culposos y también cifras no reconocidas, ¿no? Pero incluso estos son datos, como les puse ahí, son datos oficiales, ¿sí?, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. Y para no pensar que aquí son fuentes que yo pude haber inventado, que yo pude haber tomado, no, son las propias fuentes oficiales que también las debemos tomar con cierta reserva porque seguramente hay una subestimación del dato. Pero veamos cómo en el sexenio de Peña Nieto pues, se incrementa esa tendencia y ya llevamos hasta la fecha 107,000 asesinatos dolosos, ¿no? Y esa cifra de 2007 solo llega hasta septiembre, ¿okay? Falta el último tercio de este año y todo el que sigue, ¿okay? Y ya superamos de manera clara al sexenio de Calderón, como les digo, ya creíamos incapaz de ser superado en el contexto de esta crisis humanitaria, y no solo en la cifra de asesinatos, sino también de desapariciones forzadas. Creo que este es el rasgo más dramático de ese estado de excepción en el que ha vivido nuestro país, tan solo por hablar de la última década, 2007 a 2017. El problema es que este estado de excepción se ha normalizado, al punto que ya ni siquiera hoy encontramos esas grandes movilizaciones de indignación, de protesta, que sí ubicamos todavía en la parte final del sexenio de Calderón, ¿no? Y en particular me refiero al movimiento por la paz, con justicia y dignidad, que digo, con todos los límites políticos, programáticos que se planteó en su momento, pues era un ejemplo de esa indignación y de esa resistencia a normalizar esos grados de violencia al número de homicidios y desapariciones forzadas. Tal vez pues en el contexto actual lo que más nos viene a la mente en ese sentido pues son las movilizaciones por el caso Ayotzinapa, pero que también han ido en un franco declive, y creo que es bastante grave el hecho de que hemos contribuido también como sociedad
a esa normalización de la violencia, y a pesar de esos informes, de esas evidencias, pues hoy en día parece no haber ninguna indignación ante esas cifras, e incluso el propio gobierno se da el lujo, ¿sí?, de ya ni siquiera manifestar posturas públicas ante ese tipo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Ya ven que en el caso último del informe de la Universidad de Texas, pues ni siquiera hubo un pronunciamiento oficial como tal, porque ya era otro informe que se venía a acumular, allá una de por sí larga lista de hechos que también más adelante retomo. Siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado en otros ámbitos? Se han multiplicado, fortalecido y expandido territorialmente hablando los cárteles. Estos son los mapas de 2006 y 2012, ¿sí? Son mapas de agencias estadounidenses, y que es evidente como la parte coloreada en 2006 era una parte, pues, hasta cierto punto minoritaria del territorio nacional y vinculada a los dos ejes, ¿no?, tanto del Pacífico como del Golfo. Pero observamos cómo en 2012, ya 5 años después de iniciada la guerra contra el narco, pues no solo el territorio, ¿sí?, el territorio de acción de esos cárteles se ha multiplicado, sino también el número de organizaciones criminales que no se alcanzan a ver muy bien, pero vemos cómo estas se empiezan a fragmentar, ¿okay? Y por lo tanto su capacidad territorial para actuar, su capacidad de violencia, su capacidad económica también se empieza a manifestar, ¿sí? Si pasamos al siguiente mapa, que ya es el más reciente, o uno de los más recientes, ¿sí?, podríamos observar justamente cuál es la situación actual de esa condición territorial de estas organizaciones criminales, ¿no? Observamos cómo el número tal vez no ha crecido, pero ya se ha estabilizado, y sobre todo se han ido alternando en esa capacidad de control de espacios y de territorios, ¿no? Es evidente cómo después de 10 años, pues uno de los objetivos era acabar con la capacidad incluso territorial de estas organizaciones, pues hay un fracaso más que evidente, ¿no? Su capacidad territorial se ha ampliado, su capacidad económica ha crecido, y su capacidad de controlar todos los ámbitos de las relaciones sociales, y yo creo que ese es uno de los principales elementos que sí aporta este informe sobre el estado de Coahuila, donde pone en evidencia y con testimonios directos cómo el cártel de los Zetas se apropió por completo del estado de Coahuila, en todos los ámbitos, no solo en materia de seguridad, que eso ya lo sabíamos, sino también en el ámbito político, ¿no?, en el ámbito social, ¿sí? Y eso es una explicación de todo este contexto que se vive en nuestro país, en donde, salvo algunos ámbitos territoriales, no tienen un control ya directo por parte de estas organizaciones, que ya ni siquiera son de narcotráfico, sino del crimen organizado en su conjunto, ¿sí?, porque ese también es otro ámbito de la expansión de estos grupos criminales. Siguiente, por favor. ¿Qué otros elementos encontramos acá? ¿Sí? El tráfico de armas ha crecido, y ahí sí es importante remitirnos, aunque yo sé que para los tiempos actuales de eso ya es bastante viejo, el operativo Rápido y Furioso entre 2010 y 2011. ¿No? Creo que sigue siendo un paradigma de cómo Estados Unidos ha aprovechado, que ha instrumentalizado nuestro territorio para favorecer sus propios intereses, en este caso específico con la venta de armas, y que por cierto hasta la fecha pues seguimos, como en tantos otros casos, sin saber en realidad quiénes dentro del aparato burocrático de nuestro país aprobaron ese esquema. Digo, legalmente, políticamente lo sabemos, sobre todo ahí está el caso de Eduardo Medina Mora, que en ese momento pues era titular del CISEN, pero quien, lejos de ser pues hasta cierto punto investigado e indiciado por este acto, pues fue premiado, ¿no?, al ser incorporado a la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, esa de la que tanto se habla, por cierto, el día de hoy, por ser un contrapeso real al Congreso, por haber promovido una nueva ley en materia de propaganda gubernamental, pues está integrada por un personaje que en su momento pues fue un evidente colaborador en la violación a los intereses fundamentales del país. Y lo que les decía, el lavado de dinero, hay que seguir justamente la pista de este rubro, y ahí tenemos algunos casos emblemáticos, ¿no? El caso Wachovia Bank, un banco fronterizo, sobre todo ubicado en Texas, en donde había también evidencias e indicios de este lavado de dinero, sobre todo de Coahuila, de Chihuahua y de Tamaulipas. El caso HSBC, que tal vez fue de los más difundidos en la prensa, que se hablaba ahí de 300,000 millones de dólares, que solamente HSBC había recibido por 5 años. El caso de Walmart, y el otro caso, el de Monix, ¿sí?, por citar solamente algunos. Es incluso el último con implicaciones político-electorales, porque recordemos que Monix estuvo involucrado en el financiamiento de la campaña presidencial de Peña Nieto en
2012. ¿No? Y por no citar ya el último caso, el caso Odebrecht, ¿no? Y el caso OHL, que vinculan otra vez al gobierno del Estado de México en su momento y al gobierno federal de nuestro país en estas redes de tráfico de influencias, de lavado de dinero y otorgamiento de contratos sin ningún tipo de licitación de por medio. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se ha legalizado también la presencia de los agentes estadounidenses en nuestro territorio? Ahí yo cito al menos 3 casos que sí están documentados. El caso de la OBI, la Oficina Binacional de Seguimiento de la Iniciativa Mérida, en 2010. ¿Sí? Ese caso fue documentado, ¿no?, por la revista Proceso, por la jornada en su momento, al punto que obligó al gobierno de los Estados Unidos, a través de su embajada en México, a desmentir la existencia de esa oficina binacional, que era una oficina binacional de inteligencia que Estados Unidos tenía aquí y que el gobierno mexicano había conseguido justamente en el contexto de la parte más violenta de la guerra contra el narco con Calderón. También en su momento los aviones no tripulados de Estados Unidos, como parte del seguimiento a operaciones del crimen organizado, eso sí, sobre todo en los estados del norte, particularmente en el estado de Chihuahua y también en Coahuila. Y lo que salió en la prensa cuando estos agentes fueron atacados, sobre todo el agente Zapata en su momento, ¿no?, un agente encubierto de los Estados Unidos que fue asesinado en un tramo carretero en el estado de San Luis Potosí, y que justamente que fue el que destapó todo el caso Rápido y Furioso, porque una de las armas con las cuales se disparó a este agente encubierto, pues después se supo que había sido de las armas que se habían introducido desde Estados Unidos en el contexto de ese operativo Rápido y Furioso, ¿no? Porque obviamente si algún mexicano hubiese sido asesinado con esa arma, jamás habríamos sabido que era parte de ese operativo Rápido y Furioso. Y otro también, un ataque que se dio a un convoy de agentes de seguridad y inteligencia de los Estados Unidos en Tres Marías en el periodo de 2012, ¿no?, lo cual puso ya en evidencia la existencia de agentes militares, algo que algunos autores, sobre todo Carlos Facio, se han encargado de darle seguimiento y notoriedad, sobre todo en el contexto de esta guerra y en el contexto del sexenio de Calderón. Siguiente, por favor. ¿Qué otro aspecto es importante rescatar aquí como parte de esa inestabilidad? Ya los ataques directos contra la población civil y la violación sistemática de los derechos humanos. Y aquí, pues lamentablemente también los casos pues, son muchísimos, ¿no? Igual algunos no lo recuerdan, pero en 2008 hubo un ataque directo a la población civil, en la noche del grito, en 2008, en Morelia justamente, que fue el primer ataque directo en un espacio civil y que justamente tenía la intención, ¿sí?, de evidenciar la militarización, la vulnerabilidad de sectores completos de la población civil en este contexto de guerra, pero que era fundamental para esa reproducción de ese tipo de relaciones convenientes para el gobierno mexicano y los Estados Unidos. Otro caso paradigmático, el incendio del Casino Royal en Monterrey, donde otra vez un ámbito estrictamente civil es objeto de un ataque militar que las autoridades no pudieron pues, evitar. Y bueno, los casos que ya conocemos todos, ¿no? Ahí la lista es interminable, yo solo me concentré en los más importantes, por supuesto el caso Ayotzinapa, el caso Allende, que aunque no recibió la notoriedad que sí tuvo el primero, pues creo que es en sí mismo muy importante visualizarlo, y los casos de Tlatlaya, Tanguato y Nochixtlán, que aunque Nochixtlán no entra bajo esta lógica de la guerra contra el narcotráfico, pues sin duda es el ejercicio directo de las fuerzas del Estado mexicano, en este caso contra una de las resistencias, hablando de la organización magisterial en Oaxaca, en el contexto de la lucha contra la reforma educativa, eso ya justamente en el sexenio actual, ¿okay? Pero como les digo, pues la lista ahí es interminable, y sobre todo esos casos que no reciben ninguna notoriedad y el ejercicio de la violencia de Estado en nuestro país. Siguiente, por favor. Terminamos esta parte de las acciones de inestabilidad justamente con el caso de los grupos paramilitares, que es también otra vertiente que a veces no es tan analizada, porque la militarización es tal que opaca que concentremos nuestra atención en otros grupos armados que también confluyen en estos objetivos, pero que sabemos que operan, ¿no? En algunos casos operan como autodefensas, en otros casos operan como grupos paralelos a los cárteles del narcotráfico, ¿sí?, y que sabemos de su existencia sobre todo en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Michoacán. Y creo que es también muy interesante analizar la existencia de estos grupos paramilitares en función de los estados en donde se han comenzado a aplicar los primeros esquemas de las zonas económicas especiales.
creo que de particular relevancia es evidenciar eso, ¿no? Cómo los espacios más militarizados y paramilitarizados son los espacios donde también estamos ya viendo la aplicación de ese nuevo esquema de acumulación del capital en nuestro país en 2016 y 2017. ¿A qué se dedican esos grupos paramilitares? Pues ahí también la lista es muy larga, ¿no? Va desde el hostigamiento, ¿no?, la persecución, desaparición de comunidades indígenas y también, por supuesto, los objetivos, los defensores de derechos humanos, los periodistas que también cumplen con la función de evidenciar a este tipo de organizaciones y sus acciones, y por supuesto en general los activistas sociales. Y también ahí creo que la lista es interminable sobre ese tipo de actos delincuenciales y que operan justamente bajo la misma lógica del Estado y operan también bajo el contubernio y por lo menos decir la inacción de las propias fuerzas armadas. Justamente en aquellos espacios donde las fuerzas militares ya no tienen cabida, también por una tradición histórica de lucha, no lo sabemos, sobre todo en Guerrero, en Oaxaca, también en Michoacán, y por la presencia, por ejemplo, de las comunidades zapatistas en Chiapas, pues ahí entonces donde operan esta otra lógica y esta otra vertiente de los grupos paramilitares, pero que van justamente de la mano del Estado. Bien, pasamos entonces ahora sí a el siguiente apartado, el cuarto, cuando ya hablamos de la acumulación por exterminio en México en el contexto del periodo neoliberal. Ahí en la parte superior, ¿sí?, lo dividí por décadas y cómo se va modificando ese patrón de acumulación en nuestro país, pasando o iniciando a finales de los 70 y los 80 con el periodo neoliberal. Creo que lo que hay que resaltar en este caso justamente es cómo ese neoliberalismo, como parte de un contexto mucho más general en América Latina, del cual México forma parte, pues fue un nuevo patrón de reproducción que se impuso en nuestro país, ¿sí?, en función de esa lógica necesaria para los intereses de los Estados Unidos, y que en ese sentido pues viene a marcar una radicalización del propio proyecto, y por eso traté de evidenciarlo visualmente. Pasamos de ese neoliberalismo en los 80 a ese neoextractivismo y los megaproyectos que van de la mano, visibles en toda América Latina y México en particular ya en los años 90, ¿no? Esta minería a cielo abierto, ¿sí?, que por supuesto de la cual no habló Trudeau en su más reciente visita. Él vino a armar despensas, no a hablar de minería a cielo abierto, por supuesto, pero pues ahí está. Los proyectos agrícolas, donde por supuesto se promueve la producción de bienes demandados en los mercados internacionales en detrimento de las propias comunidades y los grupos campesinos, las hidroeléctricas y otras obras de infraestructura, ¿no?, aeropuertos, carreteras, puertos, incluso proyectos turísticos que van muy de la mano y que son bastante redituables justamente en los estados que ya hablábamos, ¿no?, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz principalmente. Llegamos hasta la actualidad, donde lo sostengo que ya hay una radicalización de ese despojo al grado de llegar justamente a esta consideración del exterminio. Esta radicalización en donde inicia, como lo veo yo, después de la crisis de 2008-2009. Cuando entra en una propia dinámica el capitalismo a nivel internacional, se tienen que ocupar otros espacios históricamente pues no todavía no explotados bajo esa lógica y los actores que ellos representan, y es ahí cuando se plantea la idea de las zonas económicas especiales. Es interesante, aunque las zonas económicas especiales como tal se plantean abiertamente en 2015, ¿sí?, cuando ya se empieza a discutir en el Congreso este proyecto de ley, que incluso ya se esbozaba desde el llamado Pacto por México en 2012, encuentra como antecedentes lo que había ocurrido en China. Las zonas económicas especiales como espacio de reproducción amplia del capital surge precisamente en Asia y particularmente en China en los años finales de los 80 y principios de los 90. En el caso de América Latina, uno de los primeros espacios que replica este modelo es Honduras, ¿sí?, y de hecho en el decreto o en la justificación del decreto presidencial que da sustento legal a estas zonas económicas especiales se habla directamente del caso de lo que ellos llamaban en Honduras, no le llamaban zonas económicas especiales, llamaban ciudades autónomas, ¿sí?, donde ya se evidenciaba el uso y la finalidad de este tipo de espacios, ¿no?, zonas que le eran entregadas al capital fundamentalmente transnacional, ¿sí?, en el caso de Honduras particularmente estadounidense, porque incluso se produjo después del golpe de Estado en contra de Zelaya en su momento, y 2 años después se ponen en marcha este tipo de esquemas, y en el caso de México pues ya abarcan su espectro de actividades, como lo veremos justamente a continuación. Por favor.
¿Cuáles son los objetivos? Y aquí otra vez me remito al discurso oficial, a la ley sobre zonas económicas especiales. Se plantean ahí, yo retomo esta frase porque me pareció pues, muy ilustrativa de lo que el gobierno trata de vender como parte de las zonas económicas especiales. Fíjense incluso en los términos, ¿no? Democratizar, ¿no?, la productividad a nivel regional, porque esto se plantea en un primer momento como una iniciativa de carácter regional para el sur-sureste del país, aunque es notable cómo ha venido creciendo en los últimos meses ya los primeros decretos, que incluso han llegado ya en un estado que originalmente no estaba planeado, que era Yucatán. Ya hay una iniciativa concreta para Puerto Progreso en particular, pero hablaba de esta democratización para que los habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país. Incluso en ese sentido se intenta legitimar. O sea, si ustedes quieren tener las mismas condiciones económicas, sociales, etcétera, pues tienen que aceptar este mecanismo porque no hay otra forma de acceder supuestamente a ese bienestar y a ese progreso. En ese decreto se habla en particular de 3 corredores. ¿Sí? Lázaro Cárdenas, sobre todo para vincular a esa región y a ese puerto estratégico de nuestro país, que durante mucho tiempo justamente fue escenario del control en un primer momento de los caballeros templarios, de la familia, que supuestamente era una zona inaccesible para el propio gobierno y donde operaban pues, redes muy importantes de tráfico de recursos, sobre todo del estado de Michoacán, y que vinculará a Michoacán y a las zonas cercanas del estado de Guerrero. El otro corredor es el corredor del Istmo, que vinculará a la zona del Istmo tanto de Veracruz, en Coatzacoalcos, como en Oaxaca, en el puerto de Salina Cruz, que casualmente su refinería hace apenas un par de meses sufrió un incendio que redujo al 20% de su capacidad instalada la posibilidad de refinar hidrocarburos, ¿no? Justamente en el contexto en que este esquema empieza a operar. Y finalmente el corredor en el estado de Chiapas, que en sí mismo se vinculó al puerto únicamente de Chiapas, pero que sabemos todos ahí por la connotación que va de la mano, justamente en uno de los espacios en resistencia más importantes que ha tenido nuestro país justamente desde el 94, y donde abiertamente se habla ahí de proyectos mineros, de hidroeléctricas y de corredores turísticos, donde también curiosamente observamos hace apenas un par de días, ¿sí?, como uno de esos espacios tradicionales del proyecto turístico, que eran las cascadas de agua azul, pues sufrieron un daño que la propia población ha tratado de revertir, pero que empieza a embonar perfectamente con este tipo de mecanismos neoextractivistas. Ahora, ¿cuáles son en ese sentido las acciones que se prevén? Es de verdad brutal lo que se establece en las zonas económicas especiales, y ahí sí coincido con varios autores, entre ellos el propio Carlos Facio, el propio Cibe, que en su momento ya se ocupó del tema de las zonas económicas especiales, la propia Anester Ceseña, donde hablan de los ámbitos que se prevé poner en marcha, sobre todo a partir de este contexto. Beneficios fiscales, que no es más que un eufemismo para referirse a la extensión del pago de impuestos a mediano y largo plazo para las empresas que lleguen a estos espacios territoriales. Régimen aduanero especial, ¿no?, otro eufemismo para decir, ¿no?, podrán importar y exportar sin ningún tipo de restricción por parte del Estado. Un marco regulatorio ágil, en realidad que es la desregulación completa, y que sobre todo en materia laboral, si ya de por sí las condiciones laborales en esos estados son sumamente precarias, imaginémonos que cuando se habla de flexibilización laboral, ¿hasta dónde podría llegar? ¿No? Al pago por hora, ¿no?, a prácticamente la anulación de cualquier forma de organización sindical, y también el contexto de programas de apoyo y de infraestructura competitiva. Programas de apoyo que son los recursos del Estado y de su banca de desarrollo, o lo que queda de ella, directamente vinculados a estas organizaciones, a estos empresarios, porque dicho sea de paso, todo este esquema, ¿sí?, está en manos de una autoridad federal de las zonas económicas especiales, y se puso en manos del antiguo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. O sea, ahí sí ya, como les digo, ya ni siquiera es necesario tratar de, pues de alguna manera disfrazar la colusión Estado, corporaciones o intereses privados, cuando al empresario, uno de los más connotados, es a quien se entrega la dirección de la Administración Federal de las Zonas Económicas Especiales, y quien evidentemente mantiene un discurso empresarial a nivel transnacional. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta el momento? Que es básicamente un año de duración. Se han atraído, o lo que se pretende, atraer inversiones que efectivamente han llegado, y por eso el número de decretos, que por cierto es interesante. El primer decreto que se dio ya de manera efectiva se dio en Chiapas, y se dio el 28 de septiembre de este año.
Estábamos en medio, ¿no?, de la crisis provocada por los sismos, tanto del 7 como del 19, y en ese contexto se aprovechó para publicar 3 decretos en el estado de Chiapas, lo cual también nos habla pues de esta planeación que existe alrededor de este tipo de acciones, la creación supuesta de empleo, que es un empleo pues ya bastante precarizado, el aumento de las exportaciones bajo esta lógica neoextractivista y la promoción del crecimiento, ¿no? Todo esto pues en beneficio de quienes son en realidad los inversionistas privados, fundamentalmente tanto nacionales como extranjeros, que han ido ganando las primeras licitaciones que se dan en este contexto. Ahora, para establecer un punto de contraste, yo hago el mismo ejercicio pero bajo mi propia perspectiva. Los objetivos, muy lejos de ser la democratización y la elevación de los niveles de vida de esta población de por sí precarizada, pues yo los ubico en 2 ámbitos, ¿sí? La apropiación del territorio y la refuncionalización del espacio, ¿sí? Esos estados, esos territorios, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Chiapas, ¿sí?, es necesario desterritorializarlos para después reterritorializarlos en función ya de esta lógica de acumulación y de estos intereses tanto privados, nacionales como extranjeros. Creo que ese es un elemento básico que hay que considerar en estas zonas económicas especiales. Y el otro, igualmente grave, el control directo que tienen ya las corporaciones que ganan estas licitaciones, bueno, licitaciones entre comillas porque en realidad son asignaciones directas, sobre las poblaciones, ¿sí?, sobre los recursos y también sobre los saberes, porque esos normalmente elementos que no consideramos pero que van de la mano de la propia espacialidad que conlleva esta reconfiguración. Yo creo que ahí radica justamente la gravedad y el riesgo de este tipo de mecanismos que hasta la fecha no he escuchado, y tal vez dirán que todavía inician las campañas, pero que ninguno de los actores con posibilidades reales de llegar a esos espacios de poder pues se pronuncia abiertamente en contra de dichos esquemas. Y yo creo que ahí se juega en buena medida este tipo de alternativas al país que necesitamos. ¿De qué van las acciones? Hablamos ahí ya de expropiaciones, ¿sí?, expropiaciones de tierras para la construcción de más, por ejemplo, campos eólicos, en particular en el estado de Oaxaca, ¿no? Las expropiaciones para la explotación minera, tanto en Michoacán, Guerrero y Chiapas, ¿sí?, reconversiones productivas, ¿sí?, pasar de estos esquemas de producción agrícola, en muchos casos de autoconsumo o de consumo regional, ahora a una producción, ¿sí?, sobre bienes demandados en el extranjero. E incluso ahí metemos el tema del turismo, que normalmente no se considera como parte de estas industrias extractivas, pero que sobre todo en Oaxaca y en Chiapas han recibido gran importancia. Esos megaproyectos en su conjunto, ¿no?, hidroeléctricas, carreteras, puertos o ampliación de los mismos o corredores multimodales, y también de la mano de la disuasión y represión. ¿Sí? No podemos desvincular este tipo de esquemas de acciones como la de Nochistlán, que decíamos se ubica en uno de los ámbitos estratégicos, sobre todo para Oaxaca, de este tipo de esquemas. Lo que está ocurriendo también en Guerrero, ¿sí?, y que es una de las vertientes en el caso Ayotzinapa, que al menos ahí el grupo interdisciplinario de expertos dejó señalada como una de las hipótesis más fuertes y que tenía que ver justamente con el trasiego de heroína de amapola de Guerrero hacia los Estados Unidos, pero en un contexto también rodeado de estas minas a cielo abierto, propiedad de empresas canadienses. Y bueno, ¿cuáles son los efectos esperados y algunos casos ya observables? ¿Sí? Procesos de resistencia y de reexistencia, que es también lo interesante de estos mecanismos dialécticos. Así como se radicaliza el despojo al llegar al grado del exterminio, también observamos cómo esos mismos movimientos y esas resistencias se van recreando y se van replanteando en esos 4 ejes que yo observo. Una resistencia y una resistencia de carácter territorial. ¿Sí? La lucha se da en espacios concretos, ¿sí?, y ahí lo saben perfectamente los campesinos, ¿no?, lo saben perfectamente las comunidades indígenas de toda esta región del país. Se da también un ámbito sociocultural en el que metemos sobre todo la lucha contra el propio sistema patriarcal y contra todas estas formas hegemónicas de dominación, una lucha de clase, por supuesto, en donde incluso los mismos términos se asumen como parte de esa lucha de clase. Ahí vemos un texto, por ejemplo, de Armando Bartra, donde problematiza sobre el concepto de campesino y campesinado. Dice: el campesino como construcción conceptual es en sí mismo una reivindicación de clase que conlleva no solo
a una actividad económica, sino a toda una cosmovisión y un conjunto de relaciones sociales muy importantes, y por supuesto una lucha política, aunque no por política tendríamos que entender necesariamente la lucha por esos espacios tradicionales del poder político, que eso en sí mismo pues es otro debate, y que bueno, creo que también hay la candidatura, por ejemplo, de María de Jesús Patricio, pues ha abierto también toda una beta y una reflexión importante, ¿no?, sobre si esos movimientos que buscan detener estos esquemas de despojo y de exterminio deben ser parte de esa lucha política, si no por el control del Estado, al menos sí por la visibilización de sus perspectivas, pero creo que es una de las facetas más que se ha venido a propiciar a partir de este contexto. Bueno, y todo esto lo sintetizo en estas conclusiones, que ya por el momento es la última diapositiva, ¿sí? Y que bueno, traté de ser muy sintético en estas conclusiones, ¿sí? Yo sostengo que este patrón de las relaciones México-Estados Unidos pues ha venido a fortalecer esos vínculos militares y económicos, ¿sí? Esas tendencias históricas que observamos desde el siglo XIX, el siglo XX, ahora son más fuertes que nunca y se han adoptado a esos patrones o a esos intereses estratégicos. ¿De quiénes? Pues no necesariamente del gobierno estadounidense o del gobierno mexicano, sino de esas clases dominantes transnacionales, en donde asumimos tanto a sectores como a grupos que entre sí también tienen sus propios conflictos, pero que son parte de lo que yo considero esa instrumentalización del territorio mexicano, que sintetizo en dos aspectos. Un espacio cada vez más militarizado, en toda la concepción más amplia que recibe esta consideración del espacio como relaciones y reproducción social, y también en la radicalización de ese despojo y nuevas formas de acumulación, llegando justamente a esa acumulación por exterminio. Ahora, el punto que yo creo que también es importante, y que es el último de esas conclusiones, es que toda esta militarización y ese despojo han dado pie también a una radicalización de los movimientos populares, ¿no? Algo que se ha debatido mucho, sobre todo en los foros que se han abierto, por ejemplo, en el seno del movimiento zapatista, ¿no?, en San Cristóbal de las Casas en particular, donde se habla de esa radicalización popular. Y son luchas ya abiertas no contra el neoliberalismo, no contra el neoextractivismo, sino contra el propio capitalismo, ¿sí?, contra el patriarcado, que también es transversal a estas luchas, el racismo, y todo esto en una síntesis, en una lucha abierta contra el propio Estado. Entonces, justamente creo que en ese sentido no todo está perdido, porque ha habido una mucho mayor concientización, reflexión y acción ya de carácter radical, y no por radical pues me refiero a una lucha necesariamente armada, sino una lucha que identifica ya sin ningún tipo de cortina, sin ningún tipo de pues, manipulación, cuáles son los ejes de esa acumulación, de ese riesgo, y sobre todo que han tomado forma en estos dos conceptos, ¿no? Una lucha autónoma, ¿sí?, una lucha que no pretende a sí mismo homogeneizar la resistencia, sino al contrario, ser simplemente un catalizador, y que todos esos grupos y sectores subalternos se organicen, pero también bajo una lógica de diversidad, ¿no? Creo que también incluso ahí es pertinente la reflexión que se hace sobre el viraje a la derecha en América Latina, ¿no?, porque es evidente que las luchas de la izquierda partidista en América Latina pues propiciaron en parte el regreso de la derecha en espacios que ya se creían ganados, ¿no? Me refiero pues, al caso de Brasil, al caso de Argentina, los casos mismos de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, en donde esa lucha partidista que consideraba que desde el Estado se podían reformar todas estas relaciones de dominación, pues es evidente que no. Creo que es una lección también por el caso mexicano de cara a la coyuntura que se nos avecina, y creo que pues sí debemos asumirla, como decía el propio Benjamin, con eso justamente termino, porque él decía que nuestros más de 200,000 muertos, ¿sí?, tampoco van a estar a salvo, ¿sí?, de esta derrota, ¿okay? Y en función de eso tendríamos que radicalizar nuestras luchas, porque ni los muertos están a salvo de ese enemigo, y creo que si no lo asumimos como tal, pues ese enemigo, como bien decía Bella en su momento, no había dejado de vencer y no dejará de vencer si no lo asumimos directamente en su vía pues más radical, ¿okay? Yo aquí dejaría la reflexión, y pues les agradezco la paciencia y el tiempo. Pues agradecemos mucho a Arturo por la intervención interesantísima desde el aspecto
teórico, metodológico y del aspecto, pues, digamos, del análisis real, ¿no? Yo ahorita que hablabas del estado de excepción, pensaba en la paradoja del estado de excepción planteada desde Benjamin, pero también por Abraham, ¿no? O sea, la idea el estado de excepción se basa en la noción de un estado que interrumpe, que congela la aplicación de la ley para que la ley se aplique, ¿no? Eso es una paradoja evidente, pero lo más paradójico y lo más contradictorio, ¿no? Es un estado de excepción que para volverse normal, para normalizarse, tiene que generar una nueva institucionalidad y una nueva legalidad que al fin y al cabo la vuelve a interrumpir, ¿no? Entonces, en esa cuestión constante que creo que vemos en el caso mexicano y como diría Agamben, como paradigma político en realidad, ¿no? La guerra civil como paradigma político también, y algo que Arturo menciona y que también es digno de rescatar, digamos, de otras reflexiones, incluyendo desde el propio Benjamin, de Hannah Arendt, que la mencionabas bastante, la idea el estado de excepción que llega a, y que también Agamben lo plantea en la cuestión del nazismo, la clasificación de las vidas, ¿no? Entre las vidas plenas y las vidas que no merecen ser vividas, ¿no? Es una clasificación tremenda, porque entonces las vidas que no merecen ser vividas son las vidas que merecen ir al exterminio, ¿no? Entonces eso que Agamben dirá empieza en el nazismo, pero que tampoco empieza en el nazismo, ¿no? Ya Franz Fanon nos enseña, por ejemplo, o Georges Bensoussan, que la experiencia colonial es la primera experiencia de división entre esas vidas plenas y las vidas que no merecen ser vividas, y los procesos de deshumanización, ¿no? Que llegan hasta el exterminio como tal, como paradigma también político, podríamos decirlo, ¿no? O sea, nos muestra Arturo. Y bueno, pues hay muchas otras cosas que quedan ahí, pero yo luego lo platico con Arturo. Yo quisiera, no seguir acaparando la palabra y abrir pues a preguntas, a comentarios, al diálogo con nuestro invitado. No sé quién quiera preguntar algo, comentar alguna epifanía que se presente aquí muy pronto, ¿no? No tanto, ¿sí? O sea, Bueno, primero muchas gracias. O sea, yo creo que en realidad cada vez que escucho este tipo de presentaciones uno queda mucho más clarificado de muchas ideas que pueden en su propia mente. Pero bueno, yo específicamente quisiera tener dos cuestiones, una un poquito más de corte desde dónde estás planteando el Estado, desde dónde estás planteando la situación del propio y la toma del poder del Estado, y la otra un poquito más específica relacionando las zonas económicas especiales. En ese sentido, la situación del Estado, Carlos Facio tiene un libro que se llama Estado de Emergencia, que justo habla sobre este momento en que ese Estado ha legalizado todas esas formas de despojo, y las ha legalizado por todos los medios, ¿no? O sea, hoy ese despojo es legal porque existen las leyes, y las zonas económicas especiales son ese último instrumento donde la legalidad justifica y legitima para esas clases dominantes cómo se está despojando. Y que en ese sentido el binomio que mencionaba sobre despojo y sobre guerra, que yo creo ha estado permanente desde la misma construcción del Estado, por ejemplo en los Estados Unidos, hoy está materializado en una situación de legalidad, y es entonces donde sinceramente uno a veces se cuestiona cómo podría influir esa toma del poder político y toma del Estado, que es indudable, no es el único medio y no tiene que ser la única vía, pero si algo tiene o de algo puede servir, es que por ejemplo cuando mencionaban los estados progresistas, hubo un cambio de legislación que hoy permite incluso pensar esos movimientos, defender la propia Constitución, porque ahí está plasmado, que no se haga ya es otra cosa. Pero en México ya ni siquiera es eso, o sea, han despojado a la Constitución de cualquier posibilidad de invocarla en defensa de las clases subalternas. Hoy es una Constitución, es una legalidad hecha por esas clases dominantes, ¿no? Y en ese sentido me parece que, creo que ahí también tendría que de alguna forma darse una batalla, ¿no? O sea, darse una batalla por recuperar cualquier situación que pueda ser un proceso de resistencia mismo. Y la otra, como más específica, es un poco cómo ves el corredor que se está haciendo exactamente entre lo que será el puerto de Lázaro Cárdenas, que ya mencionaba, es uno de los lugares
fundamentales para el comercio mexicano que los propios proyectos de ampliación han determinado, con este corredor que de hecho ya fue firmado para Puerto Lázaro Cárdenas, la Unión Zihuatanejo, y que en realidad conecta una de las zonas estratégicas, no solo para el despojo que tiene que ver con la minería en el estado de Guerrero, sino con una actividad como el Pentágono de la Amapola, como un lugar que se constituirá como salida a esos propios flujos que son inminentes y que son de propia reproducción para el propio estado, ¿no? Ok, bien, vamos así, ¿no? Como tú quieras, ¿quién quieres? Igual y sí, vamos con esto, porque sí, porque son varias las preguntas que nos hizo aquí César. Y bueno, sobre la concepción del Estado, ¿no? Parto justamente, por ejemplo, de la concepción que utiliza Jaime Osorio y que retoma a su vez de los planteamientos de Gramsci, principalmente sobre esta concepción del Estado, ¿sí? Como un espacio de dominación, ¿sí? Un espacio de reproducción de todas esas formas de explotación, de marginación, de despojo, pero creo que es interesante incluso analizarlo de la perspectiva de Agamben, porque Agamben, si ustedes revisan el texto tal vez dirán, ¿por qué se citó tanto? Si él hace sobre todo un análisis de corte jurídico, incluso ahí entra todo un debate entre Benjamin y Carl Schmitt, por ejemplo, al cual le dedica pues, un capítulo entero, pero creo que justamente porque él todavía vislumbraba esa división entre lo jurídico y lo político. Y creo que es importante bajo esa concepción y ese debate sobre el Estado, porque a final de cuentas evidentemente existe, ¿no?, una posibilidad para el análisis de poder separar esos componentes del Estado, ¿no?, los elementos coercitivos, ¿no?, que en este caso pues, se aterrizan en un proyecto, en un conjunto de acciones militares, pero también esa parte consensual del Estado, y que creo que es justamente la frontera en la que se encuentra el estado de excepción. Justamente yo lo considero como un periodo de transición entre el agotamiento del consenso al interior del Estado, el consenso alrededor de esas figuras y formas de dominación. En el momento en que esas resistencias comienzan a tomar fuerza, pues es necesario recurrir a lo que antes era ilegal, o sea, suspender, porque tampoco es una dictadura, ¿no? O sea, el estado de excepción no es sinónimo de dictadura. Él utiliza ahí la figura de la anomia. Dice, no es que la legalidad completamente se abandone, pero sí se entre en un espacio de vacío jurídico que es necesario justamente en esa paradoja, porque de no hacerlo, ahí sí se tendría que evidenciar el carácter de clase, de raza y de género que conlleva el propio Estado capitalista. Entonces, para no recurrir al uso cada vez más frecuente y abierto de la represión, ¿sí?, se estira al máximo esa visión de la legalidad bajo una figura que en condiciones, entre comillas, normales o de acumulación ampliada, ¿sí?, podría ser considerado como ilegal. Pero en esta lógica creo que es interesante siempre plantearlo así, ¿no?, porque yo creo que en esa medida somos conscientes de los recursos con los que cuenta el Estado y la forma en que va aprovechando esos espacios, porque bien lo dices, en el caso de México, cuando se habla es que estos 30 años o ya más, prácticamente 40 años de neoliberalismo no han servido de nada. Sí, bueno, es simplemente no observar incluso toda la reconfiguración jurídica, la reconfiguración territorial, la reconfiguración en general de las relaciones sociales, al punto que hoy en día, de llegar al poder incluso una perspectiva pues no neoliberal, no extractivista, se encontraría con un marco jurídico completamente contrario a ese tipo de proyecto y todo lo que eso conlleva. O sea, si de por sí en nuestro país la legislación pues es simplemente utilizada en momentos de extrema urgencia, ¿no?, ya ven cuánto tiempo llevamos sin procurador, sin fiscal, cuánto tiempo llevamos incluso sin la existencia de derechos fundamentales, pues evidentemente cuando eso es legal, pues todavía se retrasa más cualquier forma de lucha. Entonces creo que sí es importante asumir esa consideración teórica conceptual sobre el Estado, pero como parte de, y creo que va en función de lo que me preguntabas al final, ¿no? Seguramente la lucha por la legalidad vale la pena, ¿sí? O sea, salir a las calles para evitar una nueva reforma constitucional, para que se legalice el despojo, se legalice la precarización del trabajo, pues bajo una perspectiva digamos sí, ¿no?, sí vale la pena en la medida en que la legalidad también es un espacio de lucha y que no debemos dar por perdido. Pero también pondríamos bajo la lógica de los estados progresistas, ¿qué pasó cuando se reformaron las constituciones? Cuando se crearon nuevas constituciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Eso también contribuyó a la desmovilización de esos movimientos sociales y esos movimientos radicales. Y creo que si lo vemos a largo plazo es peor el que esas conquistas populares hayan llegado a un texto constitucional, porque entonces los movimientos se desvinculan de la lucha política permanente, ¿no? Lo que Benjamin incluso hablaba de la revolución permanente. ¿Sí? Cuando llega a legalizarse, viene un reflujo en descenso de los movimientos sociales. Y si de por sí en México, ¿sí?, nuestra movilización popular ya viene en declive, incluso sin tener esas conquistas legales, imaginémonos si llegaran a ser parte de esa constitución o de esa aparente legalidad. Creo que sería contraproducente para las luchas a largo plazo y bajo esta lógica de la transformación y la crítica permanente, ¿no? Y finalmente lo que me comentaba sobre el corredor Lázaro Cárdenas, Unión Cihuatanejo, pues sí creo que va justamente en la misma lógica. Hay un trabajo muy interesante que se ha hecho, se hizo en la Universidad Intercultural de Chiapas, justamente con motivo de las zonas económicas especiales, y ahí se establecen incluso los mapas sobre la zona de Lázaro Cárdenas y de Puerto Chiapas, y la importancia geoestratégica en particular de esas dos regiones, y donde hablaban justamente, hacían todo un recuento de los recursos estratégicos que se encuentran en esa región, y creo que efectivamente es fundamental. Incluso si analizamos bajo esa perspectiva lo que ha ocurrido en Guerrero, o sea, Guerrero hoy por hoy es el principal escenario de esa acumulación por exterminio, ¿no? Si no, ahí están simplemente las cifras, ¿no? Acapulco hoy ya ni siquiera es la ciudad más peligrosa de México, es la segunda ciudad más peligrosa del mundo, lo cual nos da una idea de la dimensión de la violencia que se manifiesta ahí, ¿no? Y justamente tiene que ver con eso, porque yo creo que ahí está justamente parte de ese proceso de acumulación, porque incluso, ya no lo mencionamos acá, pero el factor Trump ha venido todavía a agudizar más esta crisis de acumulación, ¿no? Y yo creo que ya se están ahí planteando un escenario post-Telecán, y en función del cual entonces la acumulación tendrá que venir por otros lados, y ese lado ahorita a corto plazo son esos espacios de acumulación que están en nuestro país y que no han sido o no han podido ser explotados a cabalidad por las luchas y las resistencias que existen. Entonces yo creo que es un escenario muy complejo, pero yo creo que allá lo tienen mucho más claro que aquí, ¿no? Ahí donde se enfrentan cotidianamente a esas luchas, o sea, donde esa resistencia, no, más bien la supervivencia de esos movimientos en Guerrero es en sí mismo un acto ya de resistencia, ¿no? Entonces creo que es fundamental entender y visibilizar ese tipo de movilizaciones, pero yo creo que en el contexto actual es muy difícil, y sobre todo pues en un contexto, siendo autocríticos, de privilegio como en el que nos encontramos, ¿no? Donde no tenemos noción siquiera de lo que significa esa violencia ejercida directamente al no padecer de manera frontal esas formas de despojo y de dominación que allá pues simplemente cuesta no solo la estabilidad, sino la propia vida. De reexistencia, dice Carlos Vaz y Porto González, ¿no? Porque ahorita que hablabas de supervivencia, ¿no? Elías Canetti decía que la supervivencia es la permanencia en el poder, ¿no? O sea, el poder te obliga a sobrevivir, y entonces nada más sobrevivir es una vida que no puede trascenderse a sí misma, ¿no? Y entonces la reexistencia que planteas, ¿no? que planteas tú y que plantea Porto González es el existir a partir de resistir, ¿no? O sea, el solamente se puede existir a partir de resistir, porque es lo único que te puede llevar a trascender, ¿no? la propia incluso subjetividad condicionada, ¿no? por la dominación. Entonces, que es algo bien interesante lo que dice Arturo. ¿Dónde está más claro esto? Pues en donde se resiste para existir, ¿no? O sea, en ese sentido, para trascender el propio nivel de la simple supervivencia. Pero bueno, perdón. ¿Alguien más que quiera preguntar, que quiera? Aprovechen que Arturo, y luego uno lo invita y tarda meses, años. Me causó mucha curiosidad y sobresalto cuando pasaste la lámina de los datos y la extensión del narcotráfico, comparándolo del sexenio de Calderón con el actual. Y a lo que voy, lo que sigue, hace unos meses vi la noticia de que se había declarado a México como uno de los países más violentos, creo que más violento, con un conflicto no bélico. Se basaban porque estaban exponiendo que México estaba promediando hasta
ese mes, creo que era agosto, más o menos, estaba promediando 60 homicidios diarios. Y estaba diciendo, perdón, 70 homicidios diarios. Pero el gobierno se justificó diciendo que no, que en verdad llevábamos 60. Y que estábamos a unos pocos de romper el récord que se suscitó en el 2012 justamente, que habíamos llegado a 64 asesinatos diarios. Este reportaje lo vi en La Jornada y lo curioso es de que cuando tú pasaste la lámina, en verdad promediaba hasta septiembre 84 asesinatos diarios. Entonces eso me causa como que un poquito de curiosidad, ¿no? De que en verdad los datos que nos muestran no son los reales, eso no es ningún misterio, pero cómo es que ha estado cada vez aumentando, y como tú lo mencionabas, que no causa, nosotros lo vemos ya bastante normalizado, el hecho de que nos digan esa cantidad, que no es nada normal, o sea, nos está poniendo como uno de los países más peligrosos. Y esto igual lo relaciono con el aumento de la extensión territorial del narcotráfico, que igual estaba viendo un reportaje, creo que fue de Vice News, si no me equivoco, en donde mencionaba cómo trabajaban los cárteles de la droga, en donde ellos se fraccionaban como franquicias, en donde no es que realmente sea el cártel del Golfo que tenga presencia en toda la zona, sino que son pequeñas franquicias de personas que en representación del Golfo se manejan como parte de, ¿no? Como narcotráfico, y eso potencia su presencia, su agresividad, su violencia, etc. Entonces, con esto, mi pregunta a ti sería, ¿qué escenario ves entonces al final del sexenio de Peña Nieto y qué es lo que, según tú, va a seguir después de esto? Porque ahorita mismo hacia las elecciones presidenciales, yo no veo un panorama tan estable, yo no veo a un candidato preferido, como fue en el caso de 2012 con Peña Nieto. Entonces, ¿tú qué crees que vaya a suceder con esto? Porque, para mi punto de vista, pues ya no es normal que alcancemos estas cifras de violencia, que por supuesto viene respaldado por una intervención de Estados Unidos, totalmente. Pues vaya, esa es una pregunta muy compleja, ¿no? Y digo, la verdad, atendiendo a tu primera observación, efectivamente, este año, 2017, si las cifras van como hasta iban en septiembre, será el año con el mayor número de asesinatos dolosos del contexto de la guerra contra el narco, ¿sí? Que ya había llegado a niveles exorbitantes con Calderón, pues este año va a ser justamente el más violento, alcanzando esa cifra ya a nivel de cifra diaria, 70 aproximadamente, y a nivel mensual 2.300 asesinatos. ¿Sí? Que dicho sea de paso, eso también encubre otras formas de violencia, ¿no? Como los 7 feminicidios que diariamente se cometen en nuestro país y que también quedan, pues, hasta cierto punto invisibilizados, normalizados bajo este contexto ya de violencia estructural. Y que creo que en ese sentido hay iniciativas que incluso, pues, a nivel, tal vez muchos dirán, pues de un espacio muy pequeño, pero creo que son bastante atendibles, y no sé si ustedes lo registraron el lunes de esta semana, y creo que es una iniciativa bastante interesante y plausible. Distintas organizaciones no gubernamentales se dieron a la tarea de investigar desde hace ya varios meses los nombres, las identidades de las 32.000 personas registradas y reconocidas oficialmente como desaparecidas. Y creo que ese es justamente un trabajo de sujetizar, ¿sí?, la violencia, sujetizar justamente a las víctimas. ¿Okay? Y creo que es una forma de darles una identidad, darles justamente un sustento a sus propias vidas, y que de alguna manera van en ese discurso y en esa lógica de la normalización, porque si asumimos incluso esas cifras, ya hablamos de los 100.000 muertos con Calderón, ¿no? Ahora ya pues, más de casi 110.000 con Peña Nieto, etcétera, pues no, a pesar de visibilizarlo, no dejan de ser cifras. Pero yo creo que cuando ya tienen nombre, tienen fotografía, y no solo eso, sino las historias que en sí mismo encierran cada una de esas personas desaparecidas o asesinadas, pues es una forma de luchar y de resistir justamente, y que es un esfuerzo también, o sea, la memoria, ¿no?, y la identidad son formas de lucha
y yo creo que justamente los familiares de estas víctimas lo saben y lo han exigido. O sea, no es posible que tengamos apenas una ley de desaparición forzada en nuestro pueblo. O sea, en esta misma legislatura se acaba de aprobar la ley en materia de desaparición forzada, y uno de sus mecanismos principales va a ser el de contar con una base de datos que sepa bien a bien quiénes son las personas que están en esa condición de desaparición. Ya imagínense, si no saben ni siquiera quiénes son, cómo se van a investigar esos casos, lo cual contribuye pues a esta lógica. Y en cuanto a los escenarios, pues si cerramos 2017 como el año más violento, ¿sí?, pero al mismo tiempo siendo el año en donde, según las propias organizaciones, menos se ha contribuido a la visibilización en el espacio en donde normalmente las luchas sociales tienen lugar, que son las calles, ¿okay? No las redes sociales, no el número de tweets y estados en Facebook, no, sino las calles en donde se da parte de esta lucha. Pues eso creo que es bastante dramático el contexto, ¿no? Porque como bien dices, ni siquiera esto ha llevado a una lucha político-electoral. Incluso el candidato de centro izquierda, ¿no?, que cada vez el de izquierda me cuesta más trabajo afirmarlo, pero bueno, dado el escenario de los demás, es una forma de diferenciarlo. Cuando hablamos sobre su proyecto en materia de seguridad, no hay diferencias estructurales frente a lo que hemos visto en los últimos 10 años. Entonces eso nos habla justamente de esa lógica de normalización, y creo que es parte también de la derrota que vivimos. ¿Sí? Como no hay proyectos políticos que ya no digamos que trasciendan al Estado o al propio capitalismo, ¿no?, sino que trasciendan los ejes de la acumulación, los ejes de esa lucha, de esa militarización de todos esos ámbitos, porque al final de cuentas pues no dejan de ver, ¿no?, como frontera o como espacio ideal al cual llega la obtención del poder del Estado. Entonces yo creo que sí estamos en un momento de verdad muy crítico para los propios movimientos, para las propias luchas en todos los sentidos, e incluso la propia definición del EZLN a través de la presentación de esta candidatura, pues yo creo que también vino a abrir ahí un debate que hasta cierto punto ha causado más confusión que certeza, ¿no? Porque yo he visto gente combativa, ¿no?, organizada, consciente, pero que está ya alistándose para recabar firmas para Marichuy, y después dicen, pues es que tenemos que dar esa lucha, ¿sí? Pero dices, oye, pero esa lucha eventualmente ni siquiera está planteada para hacerse de la presidencia de la República. Y dices, no, digo, entonces abrimos el debate, ¿y para qué se plantea esa forma de lucha? Para visibilizar. Sí, pero es que la mayoría de la gente piensa que esa lucha se está haciendo visible con fines político-electorales, y creo que eso también es un riesgo, y que el propio Estado y las fuerzas que lo contrario están aprovechando para atizar esa confusión y decir, bueno, a final de cuentas todas las formas de lucha transitan por la vía que ofrece el Estado, y ahí sí no estoy seguro qué tanta ayuda va a generar eso para la reflexión a nivel de los movimientos sociales, porque efectivamente ha venido todavía a fragmentar más esa perspectiva, ¿no? Pero pues ahí sí el escenario está completamente desfavorable para esas luchas, ya como decía, bajo esta lógica más bien de carácter radical. Yo creo que ahí sí se puede dar todo un debate, ¿no? Si con una de esas opciones tendríamos más oportunidad, al menos durante 6 años, para que esas luchas se reproduzcan. Yo tengo ahí bastantes dudas al respecto. Creo que eso, lejos de permitir la radicalización de esos espacios en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas y en otros lugares, lo que generaría sería un declive de las masas, porque bueno, ya hay un cambio, ¿sí? Pero es un cambio estrictamente burocrático, estrictamente formal, y no ayudaría a la radicalización de esos movimientos, ¿no? Así lo veo. Mi candidato favorito sí va, o sea, ahí está el supersecretario, ¿no? José Antonio Mir, que puede hacerla de todo. Y además, sí, ¿no? Ya el financiero lo pinta como el único que no espanta a los capitales. Ahí va, ¿no? Construyéndose ese imagen. Yo hablando de Peña Nieto y el modelo Peña Nieto, pues no está tan alejado. ¿Alguien más, perdón, que quiera preguntar, intervenir? Sí. Primero que nada, muchas gracias de nuevo por otra vez escucharlo. No tenía la oportunidad, profesor. Profesor, quería preguntarle desde su punto de vista, ¿usted determinaría lo siguiente? ¿El Estado mexicano puede clasificarse como débil, puede clasificarse como fallido o una estabilidad limitada?
Y desde esa respuesta, no sé si usted tendría alguna opinión al respecto de la delincuencia organizada o la delincuencia organizada transnacional, en este caso los cárteles de México, ¿tienen algo que ver o determinan esa inestabilidad que sufre el gobierno? A la par, no sé, yo había leído textos de Roxana Mejillo, como la narcomáquina me parece, entonces donde hablan de este uso del monopolio de la violencia, como también está en sus manos, en sus capacidades, y esta existencia de la paralegalidad sumada al horrorismo que causa todas las muertes que hemos tenido en estos 2 últimos sexenios. Entonces yo quería saber su opinión. Gracias. Pues sí, ya hace tiempo que no coincidíamos desde las clases. Afortunadamente no eran de las 7 de la mañana. Sí. Sí, no. Al contrario, en el área en que deberían ser las clases, ¿no? A partir de las 4 de la tarde. Pero bueno, esa es una pregunta interesante. Es para quien no existe. Eso sí, es un proceso de sí, pero bueno. Nunca podemos sentirnos a salvo de esa dinámica. Pero bueno, creo que ese es un debate interesante, ¿no? O sea, ¿en qué categoría entra la condición actual del Estado mexicano? ¿Sí? Porque al final de cuentas, ninguna está exenta ya, ¿sí?, de una construcción teórica y de una postura política, incluso, pues, por supuesto, ideológica, ¿no? Yo ya había mencionado el caso del Estado fallido como uno de los elementos que los propios Estados Unidos promovieron como un elemento para justificar, ¿sí?, y hasta cierto punto legitimar su participación ya directa en el caso del gobierno de Felipe Calderón. Incluso en su momento se llegó a hablar de una narcoinsurgencia. Recuerdo bien que Hillary Clinton, ¿no?, cuando era secretaria de Estado, hablaba justamente bajo esos términos, de la existencia de una narcoinsurgencia en México, y ya con toda la confusión que eso suscitaba. En realidad, años después sabíamos a qué se refería, justamente, ¿no?, a una construcción básicamente dirigida a una presencia ya directa de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico bajo su propia perspectiva. Incluso hay quien hablaba de un narcoestado, ¿sí?, y que justamente bajo los años de Calderón y los actuales, pues creo que en ese sentido es muy evidente, incluso bajo una perspectiva crítica, ¿no? Hay quien utilizaba ese término en su momento, pues era el propio Facio, incluso un profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, muy interesante, que es Robinson Salazar, ¿no? Hablaba justamente de eso y de todos los términos que conllevaban a esa lógica de un narcoestado, ¿no?, justamente de la narcopolítica, los narcopolíticos, incluso bajo otra construcción, ¿no?, este término de la necropolítica, ¿no?, bajo esta lógica en la cual nos encontramos y lamentablemente nos encontramos en nuestro país, ¿no? El asunto es que yo creo que más allá de cualquier término o cualquier categorización en la que ubiquemos al Estado mexicano, ¿sí?, el asunto son justamente todas esas formas, porque yo no asumiría como tal alguna, porque incluso creo que ese término de narcoestado se queda corto, porque lo que decíamos, las actividades de los cárteles ya no se limitan al tráfico de drogas, o sea, ya se han expandido bajo esta lógica e incluyen distintas formas de delincuencia organizada, ¿no? Incluso algunos hablaban de ese estado criminal, ¿no?, como parte de esa lógica en la cual nos encontraríamos, pero digamos, si somos estrictos, pues al hablar simplemente de un Estado-nación, ¿no?, un Estado burgués, un Estado capitalista, pues creo que ya los demás adjetivos salen sobrando. O sea, el Estado capitalista en sí mismo es el estado de excepción, ¿sí? Es un crimen legalizado, ¿no?, un despojo legalizado y un exterminio también que viene a ser legalizado. Ahora, en donde se asume una diferencia es en cómo planteas la resistencia hacia el mismo, ¿okay? Yo creo que ahí sí hay un matiz en el sentido de si consideras que únicamente el problema es el narcotráfico, ¿sí?, o es el carácter fallido, porque también en mucho sentido el Estado fallido al no tener instituciones y mecanismos burocrático-administrativos para el cumplimiento de sus funciones, y que bastaría pensar con un cambio burocrático-administrativo para suscitar o superar esa crisis. Yo creo que ahí sí cabría justamente la distinción, pero bajo esa lógica yo me iría justamente por hacer evidente el carácter excepcional en sí mismo del Estado capitalista, pero del momento actual de la acumulación
en que se encuentra para asumir, como te digo, los ejes fundamentales de esa lucha, ¿no? Porque al final de cuentas todas las construcciones se han ido adaptando a distintos momentos históricos, pero yo creo que en esencia se reproducen o son parte también promovidos por el propio Estado. ¿Sí? Al propio Estado siempre conviene canalizar la atención hacia elementos que sin ser estructurales permitirían una pequeña reforma al mismo bajo esa lógica, ¿no? Pero normalmente tienden a ignorar los elementos que son estructurales. No sé, o sea, creo que ahí sí el elemento, pues, al mismo tiempo se podría criticar, bueno, si no se asume una, se está cayendo también en la indefinición, ¿no? Pero yo creo que el asumir alguna nos desvía de que el epicentro, al final de cuentas, sigue siendo la forma histórica actual del Estado capitalista, ¿no? En América Latina y en México en particular, ya ni siquiera es un Estado que podemos considerar como de carácter neoliberal, porque a veces el carácter neoliberal nos lleva estrictamente a la consideración de su política económica o al patrón de acumulación, pero que creo que justamente va más allá de eso. Dice Harvey que estamos también educados que solemos pensar el capitalismo como legal y legítimo. No, hay que decir. Por eso hay que ponerle como esos adjetivos para claro. Pues, oigan, les queremos agradecer muchísimo su presencia el día de hoy y queremos agradecer mucho la presencia de Arturo. Esperamos que sea más seguido ¿no? Eso lo esperamos. Claro que sí. Y bueno, muchas gracias.